Hola campeón, hola campeona, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con las clases virtuales. Vamos a desarrollar ahora las progresiones aritméticas. Para poder iniciar las progresiones aritméticas, nosotros tenemos que entender qué es una sucesión numérica. Porque si vamos a hablar nosotros de sucesiones, o sea, vamos a hablar de muchos puntos en realidad. Tendríamos sucesiones literales, sucesiones alfanuméricas, pero nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, la que se conoce como la sucesión numérica. Vamos a ver por acá, mira, a ver, vamos a ver. Vamos a suponer que esta sucesión está dada de esta manera, 1 y 2. Por acá 2 y 3, que sea 3 y 4. Te voy a hacer la pregunta, campeón, a ver, ¿qué número sigue? ¿Cuál sería el número que sigue? Tú me puedes decir, profe, ¿ya la tienes? ¿Sí? Ya la tienes, muy bien, campeón. Entonces, profe, si vale 1, 2, 2, 3, 3 y 4, son los números naturales. En este caso, ¿cómo sería él? Él tendría que ser 4 y él tendría que ser 5. Y si fuera 5, él tendría que ser por acá 5 y por acá 6. Y si fuera n, ¿cómo sería? N y un n más 1. Donde cada uno de estos, a cada uno de esos le vamos a llamar nosotros así. T1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5. ¿Quiénes van a ser estos? Estos van a ser los llamados términos. Y él sería simplemente ¿quién? El T sub n. ¿Quiénes serían estos que están por acá? Estos serían los términos. Se conocen como los términos. Mientras que este señor que está en función de n tiene un nombre especial. Se le va a conocer como el término general. O sea que él va a representar, va a tener la idea de representación de todos los términos que van a estar. Por eso se le conoce como el término general. Acá está. Vamos a hablar ahora nosotros acerca de las progresiones aritméticas. Una progresión particular de la sucesión numérica. ¿Cuándo vamos a decir nosotros que es una progresión aritmética? Sencillo, campeón. Cuando esos términos avanzan o disminuyen de forma constante. Así, por ejemplo, avanzan o disminuyen de forma constante. En este caso están avanzando, en otro caso pueden disminuir también, ¿no? Ahora, ¿quién vendría a ser n? N vendría a ser la cantidad de términos. Acá sería cantidad de términos que va a tener esta progresión. Mientras que el R, ¿quién sería? El R simplemente va a ser la razón de esta progresión aritmética. Profe, si yo quisiera calcular el término general, el término enésimo, ¿cómo nosotros podemos calcular? Muy bien, vamos a ver por acá. Para poder calcular el término general, primero que nada vamos a decir así. El término general, o sea, el T sub n, se calcula como el primer término, T sub 1, más n menos 1, acá está, n menos 1, multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? De esta forma nosotros podemos encontrar el término general o el término enésimo. Profe, si me preguntaran la cantidad de términos que hay, si nos piden calcular el n, por ejemplo, ok. Si nos pidieran calcular este valor n, simplemente vamos a decir lo siguiente. Para calcular este valor n, vamos a decir así. Sería el último término, el último, ¿de acuerdo? Vamos a decir así, sería el último, menos el primero, menos el primer término, todo sobre la razón. Y acá sería simplemente más 1. El último menos el primero sobre la razón más 1. ¿De acuerdo? Entonces, con estas pequeñas fórmulas podemos encontrar nosotros el término general y podemos encontrar la cantidad de términos. A ver, veamos este ejemplito. Mira. Tenemos la progresión aritmética 5, 9, 13, 17 hasta el término número 20. Profesor, ¿qué decimos por acá? Fácil, mira. ¿Cómo sabemos que es una progresión aritmética? Porque está avanzando de forma constante. ¿Y cuánto es ese constante que está avanzando? Sería por acá así, más 4 y por acá sería más, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero calcular este término 20, simplemente ¿cómo voy a calcular? Fácil, sería el primer término. El primero sería 5. 5 más 20 menos 1, o sea 19. Multiplicado por 4.
19 por 4, ¿cuánto vale? 19 por 4 vale 70 y 76. 76 más 5, ¿cuánto sería? 76 más 5, por acá sería el número 81. Vamos por acá. A ver, vamos a calcular en este caso la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4. Acá está. Vamos a calcular el término enésimo, ¿de acuerdo? Primero la razón. ¿Cuánto sería la razón por acá, campeón? A ver, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Nos damos cuenta que esto va aumentando de 3 en 3, más 3, más 3 y más 3. ¿Cómo calculamos la cantidad de términos? O sea, la cantidad de términos n se calcula de esta forma, ¿no? Decimos, el último, ¿cuánto vale el último, campeón? Vale 301. Menos el primero que vale 4, sobre la razón que vale 3, y todo esto le vamos a sumar 1. ¿Cuánto sale? 301 menos 4, ¿cuánto vale, campeón? ¿Ya sacaste? Y divide entre 3. A ver, 301 entre 4 sería 297, ¿no? Y 297, ¿cuánto sería entre 3? 297 sería ¿cuánto? ¿Cuánto vale, campeón? 297 entre 3 sería 99, ¿no? 99 más 1 sería, ahí está, 100 términos. ¿Cuántos términos tendría? Tendríamos 100, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver nosotros lo que es el conteo de cifras en una sucesión natural. Vamos a ver por acá. En una sucesión natural tenemos los términos 1, 2, 3 hasta el número n, donde el n es un número de k cifras. Si yo quisiera calcular el número de cifras usadas, vamos a decir por acá nosotros lo siguiente. Simplemente tenemos que decir que va a ser el n, o sea, el último número, más 1, multiplicado por la cantidad de cifras que vale k, menos así. Tantos unos como cifras tenga el número n. Por ejemplo, acá sería k unos. K veces el 1. Muy bien. Vamos a ver por aquí un ejemplo. Dice, mire, ¿cuántas cifras se usa al numerar las páginas de un libro de 200 hojas? A ver, profe, vamos a decir por acá. Vamos a numerar las páginas del libro. Ojo, pero este libro tiene 200 hojas. Si tiene 200 hojas, esto es equivalente a decir que tiene 400 páginas. Si nosotros vamos a enumerar las páginas, podemos decir así. A ver, vamos a corroborar lo que está arriba ya. Porque si vamos a enumerar todas las páginas sería así, ¿no? Sería 1, 2, 3, hasta el número 9, 10, 11, 99, 100, hasta el número 400. Si yo quisiera contar las cifras, cuántas cifras se han usado, puedo decir así. Esta es una forma, ¿no? Podemos decir así. Del 1 al 9, del 10 al 99 y del 100 al 400. Del 1 al 9 sabemos que solamente tienen una cifra. Del 10 al 99 tienen 2 cifras. Y desde el 100 hasta el 400 tienen 3 cifras. Entonces, ¿pero cuántos números hay acá? Acá tenemos 9 números, del 1 al 9 hay 9. Del 1 hasta el 99 tenemos 99 números. Pero si le quitamos los 9 primeros, nos va a quedar 90 números. Desde el 400, desde el 1 hasta el 400, ¿cuántos hay? Hay 400 números. Pero si le quitamos los 99 primeros, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar por acá 300, 301. Ahora sí, vamos a verificar por acá. Número de cifras. Los números de cifras que se va a usar, ¿cómo sería? El número de cifras que se va a usar acá sería 9 por 1, porque se ha usado una sola cifra. Vamos a ver por acá sería el 90. ¿Por cuánto, campeón? 90 por 2, porque se está usando 2 cifras. Y finalmente acá sería 301 por 3, porque se usa 3 cifras. Estamos contando cuántas cifras se están usando. De acá sería ¿cuánto, chicos? Acá sería 9. Sería 180 y acá sería 903. ¿Cuánto suma todo eso? Sería 9, 12.
llevo 1, sería 9 por acá, ¿de acuerdo? Vuelvo a llevar 1 y sería 10, sería 11. Tenemos 1192 cifras. Corroboramos, acá sería 912, ¿no? 912 más 180 nos va a quedar 1192. Muy bien. Ahora sí, vamos a decir lo siguiente. No, sale 1000, ¿no? 1092. A ver, sale acá 12, llevo 1, 0 más 1, 9, 9 más 1, 10. 1092 cifras. 1092 cifras. Profe, y aplicando la formulita, ¿cómo sería? Claro, si nosotros aplicamos la formulita, vamos a decir así. A ver, vamos a colocar por acá de otra forma. Si aplicamos la formulita, el número de cifras usadas, ¿cómo sería? Ya. El número de cifras usadas sería así. El último número sería 400 porque son 400 números. 400. Le sumo 1 y le voy a multiplicar por 3 porque son 3 cifras que tiene el último número. ¿De acuerdo? Y luego le voy a restar 111. 3 unos porque tiene 3 cifras. Si nosotros vamos a multiplicar, por acá sale 401 por 3, nos quedaría 1203. Menos 111, 3 menos 1 nos va a quedar 2. 10 menos 1 nos va a quedar 9, ¿de acuerdo? Sería 11. 11 menos 1 nos va a quedar por acá 10. Y también nos queda 1092. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con la parte práctica de la página número 54, ¿ya? Página número 54. Comenzamos con el ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 1? Campeones, nos menciona por acá lo siguiente. A ver, nos dice así. La diferencia entre los términos de lugares 54 y 60 de una progresión aritmética es 30 y el 13º término es 50. Hallar el 30º término, muy bien. Primero nos dice, yo no sé cuánto vale el primer término. El T1, no sé. Al ser el primer término, muy bien. Pero sí me dan de dato por este lado el 13º. O sea, me están hablando del término número 13. Acá está. ¿Cuánto vale esto, campeones? Nos dice que esto acá vale ¿cuánto? Y el 13º término vale 50. Él vale 50. Muy bien. Y ahí sigo avanzando hasta qué término. Los términos del lugar es 54. Y el término del lugar ¿cuánto? Y el término del lugar 60. ¿De acuerdo? Término del lugar 60. Acá está. Nos dice que la diferencia de estos vale ¿cuánto? Es 30. Muy bien. Pero vamos a decir algo muy importante, mira. Vamos a abordar algo por acá. Si nosotros decimos de esta forma, podemos decir así también, ¿no? Podemos encontrar rápidamente la razón. Profe, ¿por qué podemos encontrar la razón? Sencillo. Porque mira, vamos a decir así. Por ejemplo, desde este 13 hasta este término 54. Primero. Y luego vamos a decir desde este 13 hasta este término del lugar número 60. ¿De acuerdo? Mira. Del lugar 13 al lugar 54 está aumentando en ¿cuánto? Está aumentando en 7, ¿no? Aumenta sería por acá 31, 41. Aumenta en 41. Mientras que de este lugar hasta este 60 está aumentando en ¿cuánto? Está aumentando en 47. Ahí está. Por lo cual, si aumenta en 41 términos, tiene que aumentar en 41 veces la razón R, porque es una progresión aritmética. Y el otro también tiene que aumentar en 47 veces la razón R. Ahora, veamos. Nosotros vamos a decir que ese término que está por acá va a ser 50 veces más 41 R. Este término que está por acá va a ser igual a 50 veces más 47 veces R. Entonces, ¿qué vamos a decir por acá, campeones? Sencillito. Nos dicen que la diferencia de ambos, ¿cuánto vale? La diferencia del término 60 menos el término 54 nos dice que vale 30. Pero si tú vas a restar 50 más 47R menos 50 más 41R, ¿esto cuánto sería? Esto sería 6 veces R. Sería 6 veces R.
Y 6 veces R es igual a 30. ¿El R cuánto vale? El R tiene que ser 5. Ahora sí, por lo tanto, ¿qué nos piden? Nos piden el término del lugar 30, creo, ¿no? A ver. Nos están pidiendo, campeones, por acá, el 30º término, o sea, el término del lugar 30. Podemos decir que esto es igual al término del lugar 13 más 27 veces R. 13 más 27 me sale 30, no hay problema. El término 13, ¿cuánto vale? Vale 50. Recuerda que el R vale ¿cuánto? Vale 5. ¿Cuánto? Suma todo, ¿cuánto sería? A ver, sería. Suma todo. 27 por 5, ¿cuánto vale? 27 por 5 sería 135. 135 más 50, ¿cuánto sería? 185. Eso sería la respuesta del término. 185. Vamos con la pregunta número 2. A ver, ¿qué nos indica la pregunta número 2? La pregunta número 2 nos dice lo siguiente. En una progresión aritmética cuya razón es desconocida de más de 50 términos, la diferencia del último y el primer término es 371. Hay el número de términos. Muy bien. Yo no sé cuántos términos son, pero tengo por acá el primer término. Tengo por acá el término enésimo. Me dice de más de 50 términos, quiere decir que el n tiene que ser mayor que sí, mayor que 50. La diferencia del último y el primer término vale 371. Muy bien, L es el primer término, vamos a colocar por acá término sub 1. L sería el último término, vamos a colocar el término sub n. La diferencia vale 371, ¿no? El primer y último término vale 371. Muy bien, ya habíamos hecho que por el esquema anterior, mira, nos salía 6R. ¿Por qué? Porque era 60 menos 54 era 6. Entonces, la diferencia de estos términos, así, ¿no es cierto? O sea, desde el término 1 hasta el término n tiene que pasar n menos 1 multiplicado por la razón. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 371. Si no me equivoco, es 371, ¿no? A ver. Sí, 371. Ahora vamos a ver. ¿Cómo yo puedo descomponer ese 371? Recuerda que el n tiene que ser mayor que 50. No olvidar esa parte. Profe, ¿le puedo sacar tercia? No, tercia no tiene. Profe, ¿le puedo sacar séptima? Puede ser que tenga séptima. Vamos a ver si tiene séptima. Si tiene séptima, ¿de acuerdo? Sería 5. Claro, sería así. Si tiene séptima, sería 7 por 53. A ver, 7 por 3, 21, llevo 2. 7 por 5, 35, más 2, 37. El 53 es número primo, el 7 es número primo. Otra posibilidad también que podría ser es que sea 1 por 371. ¿No? Puede ser. A ver, dice, en una progresión aritmética cuya razón es desconocida de más de 50 términos, la diferencia del último y el primer término es 371. Ayer el número de términos. Muy bien. Nosotros podemos decir lo siguiente. ¿De acuerdo? A ver, decimos esta parte. Si la razón fuera 1, ¿de acuerdo? Si la razón vale 1, si la razón es igual a 1, entonces él sería 1, él tendría que ser 371, el n tendría que ser 372 términos. Ahora por acá vamos a decir nosotros, si el r es igual a 7, entonces el n tendría que ser 50 y 54, ¿no? Tiene que ser 54, ¿vale? 54 menos 1 saldría 53. Profesor, ¿cuál de las dos es nuestra respuesta? La respuesta sería... No nos indica, ¿no? No nos indica en realidad si nos pide la máxima o nos pide la mínima. Dice, es una progresión aritmética cuya razón es desconocida. Pues la razón puede ser o no puede ser 7. Estas serían las posibles respuestas. Vamos para la pregunta número 3. ¿Qué ocurre en la pregunta número 3? A ver, vamos a decir por acá. Pregunta número 3. ¿Qué nos indica? Nos dice lo siguiente. La pregunta número 3. En la pregunta 3 nos dice, ¿cuántos ceros inútiles se escriben en la siguiente numeración?
Si me está pidiendo la cantidad de ceros inútiles, vamos a escribir así 0, 0, 10. Recuerda que los ceros inútiles simplemente se escriben delante del número. Sería 0, 0, 11. Así hasta dónde. Voy a escribir hasta el 0, 0, 99. Porque a partir de acá ya viene el 0, 100. El 0, 100. Disminuye la cantidad de ceros inútiles, ¿no? Sería así. 0, 101 hasta el último número que sería 0, 999. Y bueno, el último número sería pues 1000. ¿De acuerdo? Número de 4 cifras. Si me está pidiendo la cantidad de ceros inútiles, simplemente tengo que saber cuántas cifras, o sea, cuántos números hay. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta nosotros que en esta parte estamos teniendo desde el 010 hasta el 099 y luego desde el 0100 hasta el 0999. Acá nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener, sería 90 números, ¿no? 90 números, 90 números. Mientras que en este lado nosotros vamos a tener 900 números. Fácil de contar, pues, ¿no? Sería, mira, el último 99 menos el primero vale 10. 99 menos 10 sería, ¿cuánto sería? 89. Le sumo 1, sería 90. Lo mismo por acá. 999 menos 100 me sale 899. Le sumo 1, sale 900 números. Bueno, y acá llevamos en cuenta porque son ceros útiles en realidad esa parte. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por lo tanto, el número de ceros inútiles, porque recuerda que el número de ceros inútiles, ¿quiénes van a ser? Sería por acá 90 multiplicado por 2 más 900 multiplicado por 1. Sería 180 más 900, tendríamos un total de 1080 ceros inútiles que se han escrito en esa progresión. Vamos con la pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 4, campeón? La pregunta número 4 nos indica lo siguiente, ya nos dice así. A ver, veamos por acá. Nos dice: ¿cuántos valores puede tomar AB? Dice sabiendo que los números están en una progresión aritmética, ¿no? A ver, nos dice por acá así: A, 0B, A, 1A, de la base 7, A2A de la base 7, y así dice, ¿no? Pero no dice que es una progresión aritmética. No dice cuántos valores puede tomar. Muy bien, vamos a ver por acá estos valores. Si me dice que es una progresión aritmética, lo que me está indicando simplemente que viene a ser, campeón. Viene a ser que avanza de forma constante, ¿no? Si va a avanzar de forma constante, nos vamos a dar cuenta, en este caso, acá nada más, que está aumentando en cuánto. El único que está cambiando sería la cifra del segundo orden. Y todo está constante. Por lo tanto, esta razón en este caso sería el 1, 0 de la base 7, ¿no? Porque si tú le sumas, sería 1 más 1 sale 2 en base 7, 0 más A sale A, y lo demás se conserva. Si acá vale 1, 0 de la base 7, acá también sería ¿cuánto? Tiene que ser 1, 0 de la base 7. Por lo tanto, vamos a decir nosotros en este caso, si yo voy a sumar estas cantidades, tiene que ser igual a él, ¿cierto? Y si vamos a sumar, ¿cuánto sería? Sería A0B de la base 7 más 1, 0 de la base 7 va a ser igual a A1A de la base 7. Entonces, estamos sacando nosotros que el B tiene que ser igual al A. Nada más. El B tiene que ser igual al valor A. Ahora, vamos a decir por acá lo siguiente. ¿Qué más nos dice? ¿Cuántos valores puede tomar AB, no? Pero como el B es igual a A, entonces vamos a decir por acá lo siguiente. Mira, decimos que el AB va a ser igual a un AA en base 7. Y todos los posibles valores que puede tomar sería 1, 1, ¿no es cierto? Sería así.
A ver. Y todos los posibles valores que puede tomar serían 1, 1 de la base 7. 2, 2 de la base 7. Así hasta dónde? Hasta el 6, 6 de la base, porque se tendría a ser el máximo. ¿Qué nos pide? ¿Cuántos valores toma? Por lo tanto, toma, si cuentas, simplemente serían 6, ¿no? 6 valores nada más pueden tomar en este caso. Vamos a la pregunta número 5, vamos a escribir un error, ¿ya? Vamos a colocar por acá una observación. ¿Qué nos dice en el libro? Nos dice que se utilizó 622 cifras, ¿no? Vamos a colocar si utilizaron 612 cifras. 612 cifras. Si fuera 322 hay un error, ¿de acuerdo? La cantidad de numerales que tenemos en la sucesión sería así, ¿no? 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3, 4 a la 4, así hasta ¿dónde? Hasta el ABC elevado a la ABC. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pero, vamos a decir nosotros por acá lo siguiente. Acá está. Vamos a decir. El número de cifras que se está usando, el número de cifras usadas, dice que vale 612, pero eso sería en total, o sea, las de abajo y las de arriba. Pero las de abajo van a ser la mitad y en realidad es la misma cantidad de cifras. Si abajo hubiera estado 100 cifras, arriba también hubiera estado 100 cifras. En este caso vamos a decir nosotros que sería así, ¿no? ABC más 1 multiplicado por 3 menos 111. ¿Va a ser igual a qué? A la mitad de 612. ¿Y eso sería cuánto? 306. El menos 111 pasa al otro lado, ¿ya? Entonces nos quedaría ABC menos 1. Acá sería multiplicado por 3. Si él pasa a sumar, sería 410 y 417. No, sería también 417, ¿no? Muy bien. Entonces, le puedo sacar tercia, bueno, él, ¿no? Él tendría que ser por acá 1, tendría que ser por acá 3, y tendría por acá que ser 39, ¿no? A ver, corroboras. 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 3, 9, más 2, 11, llevo 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que este ABC es igual a 140. ¿Qué nos pide? Nos pide la suma, por lo tanto, A más B más C, ¿cuánto sería, campeón? El A más B más C sería 5. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, la pregunta número 6, ya hicimos un tema parecido la semana pasada. Acá solamente te voy a dejar tu tarea. Campeón, campeona, te queda como tarea el EMA. ¿En qué página se encuentra el EMA? Página número 54. Problemas 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, campeones, conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos. ¡Chau!